Ya. Entonces, vamos con ejercicios de integrales impropias, pero donde aparezcan de segunda especie, o bien también puede ser que aparezcan de tercera especie, ya que esas son las más difíciles. La verdad es que solamente separarlas en dos integrales distintas, ¿ya? Pero vamos a ver el tiro. Entonces vamos al pizarrón. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Ahí sí. Ahí deberíamos estar viendo el pizarrón. Ya, en el problema uno hay varias integrales donde vamos a decidir si es que son convergentes o divergentes. Las tres primeras, muy clásicas, es como lo que uno intuitivamente debería poder demostrar sin mucha dificultad. La cuarta tiene un truco medio asqueroso que lo vamos a revisar y también es un truco que se puede ocupar en otras, que es muy útil. Y ya de ahí vemos los otros problemas. ¿Ya? Estos primeros, la verdad es lo bien básico como para ir retomando este tema. Ya tengo una integral desde 0 hasta 1 de x partido en raíz de 1 menos x cuadrado. Ya, esa integral se hace impropia en el 0, porque ahí la función se indefine. Perdón, en el 1. Ahí la función se indefine, ¿sí? En el 1. Y no tiene otro problema. Si usted factoriza abajo, el otro valor donde se indefine la función es en el menos 1, y no está en el intervalo. ¿Ya? Así que esa es de segunda especie, ya el valor malo está en el 1. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizarla. Voy a escribirla así, como la integral de 0 hasta 1 de x partido en una raíz más grande, o puedo separarla en dos raíces incluso, de donde aquí está el 1 más x y aquí está el 1 menos x. Ya usted multiplica esas dos raíces y le da la raíz que está arriba. ¿Ya? Y para ser sincero, la parte mala de la función está aquí, en ese factor. ¿Ya? Eso es súper importante identificarlo, porque lo que voy a hacer yo ahora es, aprovechando que está f de x, si a esto le pongo f, aprovechando que esta f de x es positiva, es mayor o igual que 0 en el intervalo donde estoy trabajando, voy a hacer el criterio del cociente. Voy a aplicar ese criterio. Eh, y voy a elegir, elijo g de x como una función que sea p integral, lo más simple posible, y que mate la parte mala. Para la segunda especie es muy típico eso. Para los ejercicios que sean más fáciles, yo busco como matar la parte mala. Si al hacer eso, eh, esta g que inventé, además es una p integral, fantástico. ¿Ya? Entonces yo acá voy a elegir la 1 partido en raíz de 1 menos x. Obviamente esa función también es mayor o igual que 0 y puedo aplicar el criterio del cociente. Entonces límite, cuando x tiende al valor malo, en este caso el 1, de la f cociente con la g. ¿Ya? En nuestro caso, yo elegí la g de manera que al hacer ese cociente se matara la raíz que tiene el problema, se cancelara. Entonces me queda x partido en la raíz de 1 más x. ¿Ya? Si hago la división entre los dos, se va la raíz del 1 menos x. Y bien, pues ahora puedo calcular ese límite sin ningún problema. Ese límite me da 1 partido en raíz de 2. ¿Ya? Y el criterio funciona igual que para las de primera especie. Me dio un número que está entre 0 y obviamente como es número, es menor que infinito. ¿Sí? Y en ese caso yo sé que la función original se comporta igual que mi función g cuando, cuando x tiende a el valor malo. ¿Ya? Si estoy cerca del valor malo, la f que tengo originalmente, la verdad es que se comporta muy como la g. ¿Ya? Lo que le pasa a la g, le pasa a la f. Pero yo elegí bien la g. Pero la integral de 0 hasta 1 de mi g, que es esa que está ahí es una p integral de segunda especie, solamente que está desplazada. ¿Ya? En vez de que diga x, 1 partido en x a la algo, ¿ya? Dice 1 menos x. Entonces, para convencerse, uno puede hacer
un cambio variable, yo podría decir que el u es 1 menos x, y que el de u es menos de x, y que cuando el x vale 0, el u vale 1, y cuando el x vale 1, el u vale 0. Entonces todo eso me permite cambiar la integral a la menos la integral de 1 hasta 0, de 1 partido en u, de u. Raíz de u, perdón. Me estoy comiendo la raíz. Ahí. Y bueno, eso ya es una p integral. Pues el menos me permite dar vuelta a eso y me queda exactamente una p integral. Ya en este caso el u está elevado a un medio. ¿Ya? Entonces p integral es una p integral de segunda especie. Y en las de segunda especie, nuestro p, que en este caso es un medio, cuando es menor que 1, la integral es convergente. La integral entonces es convergente. Y esa es la integral de g. Y si la integral de g converge, como el f se comporta igual que la g cerca del 1, entonces por el criterio del cociente, por el criterio del cociente, no me acuerdo cómo lo nombramos en el curso, creo que o es cociente o es comparación al límite, no es comparación simple, ¿ya? Eso, no recuerdo exactamente cómo lo nombramos en el curso. Por ese criterio, tenemos que la integral de la f converge, ¿ya? Desde 0 hasta 1, de 1 partido en 1 menos x cuadrado, esa entonces es convergente, ¿ya? Y bien, y ahí tenemos un primer ejemplo muy clásico, muy clásico. Es cada vez que podamos hacer este cociente de manera que cancele la parte mala, donde se provoca la indefinición, y si al hacer eso me queda una p integral, maravilloso. Siga así nomás y le va a salir súper simple el criterio. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar con este? ¿No? Ya, vamos con otro. En el otro aparece una expresión, aparece una integral que es de 0 hasta pi medios de coseno de x por raíz de seno de x. ¿Ya? Esa integral es impropia, claramente es impropia, porque en 0 se indefine. Seno de 0 me da 0, así que abajo tengo una indefinición. ¿Ya? Esta integral también es de segunda especie, ¿ya? Porque la función se indefine en 0. Y en ningún otro valor. El próximo valor donde seno se hace 0 es en pi, y pi está fuera del intervalo. ¿Ya? Una segunda especie con un valor malo, ¿no? ¿Ok? Ya, también, si esta es la función, si a la función le pongo f, y sería esta función, bueno, en el intervalo donde estoy, como estoy en el primer cuadrante, esto es positivo. ¿Ya? Yo podría, por ejemplo, usar los criterio de comparación o criterio del cociente. Pero en este caso, buscar una función que, que cancele términos, que me quede un límite bonito, la verdad es que aquí está más complicado buscar una. Ya también buscar una que sea más grande, que me haga una desigualdad apropiada para aplicar el criterio de comparación simple, tampoco es tan sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver como la otra alternativa. En vez de ocupar algún criterio, yo puedo derechamente intentar calcular la integral. ¿Ya? Y en este caso, se puede calcular esta integral súper fácil porque tengo justo seno abajo y tengo coseno arriba, que es la derivada de seno. Entonces, haciendo una sustitución muy simple, yo puedo calcular la integral. ¿Ya? Entonces, calculando la integral también se puede comprobar si es que converge o no. ¿Ya? Así que hagámoslo. En este caso vamos a calcular la integral. ¿Ya? No es obligación siempre ocupar los criterios. ¿Ya? Si podemos calcular, hagámoslo. Si uno visualiza que va a ser simple, hagámoslo. Ya, vamos a calcular. Entonces esta integral que es impropia se tiene que calcular como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿sí? ¿Cierto? El 0 está al principio del intervalo, así que si me acerco a él por dentro del intervalo va a ser por la derecha. ¿Ya? En la práctica no influye en nada, va a ser un límite igual que siempre.
Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la integral. Le puse x, perdón. Pongámosle A. La integral de A hasta pi medios de coseno de x partido en raíz de seno de x. ¿Ya? Y aquí voy a hacer ya tengo una integral normal, ya no es impropia, y hago el cambio de variable. Voy a decir que u es seno de x, y por ende du es coseno de x de x. ¿Ya? Cuando el x vale a, entonces el u vale seno de a, y cuando el x vale pi medios, el u vale 1. ¿Ya? Así que me queda la integral así ahora. Va a ser el límite cuando a tiende a 0, perdón, de la integral desde seno de a hasta 1 de coseno de x es el de u, y 1 partido en raíz de seno de x es el 1 partido en raíz de u. ¿Ya? Y esa la puedo calcular sin ningún problema. Entonces, eso es u elevado a menos un medio. Si la integro, tengo que sumarle 1, me va a quedar u elevado a un medio partido en un medio. ¿Ya? Eso sale la integral. Y lo tengo que evaluar entre seno de a y 1. ¿Ya? Y a todo eso calcularle el límite. Cuando esté lista la integral, le calculamos el límite. Y veamos. Entonces nos da el límite. Cuando a tiende a 0 por la derecha, hay un 2 que puede salir del límite incluso, no me interesa. Y evalúo el u. Si evalúo en 1, me queda 1. Y si evalúo en seno de a, me queda raíz de seno de a. ¿Sí? Seno de a la 1 medio. Ya, y cuando calculo el límite de esto, no hay ningún problema. Son puras funciones continuas, reemplazo el a igual 0, no se me indefine, no pasa nada malo. Así que en total, el límite de este paréntesis me da 1. Por ende, el total es 2. ¿Ya? Y si me dio 2, es porque converge. ¿Ya? Calculé explícitamente la integral. ¿Ya? Por lo tanto, la integral de 0 hasta pi medios del coseno de x partido en raíz de seno de x converge. ¿Ya? Lo calculé, lo hice explícitamente. Se puede, ya no hay ningún problema. ¿Ya? Si se toman como un ejercicio en donde intuyen que es fácil integrar, integren. ¿Ya? ¿Alguna duda? Profe, una consulta. ¿Y Sí. hubiéramos podido como integrar con lo del exponente donde está elevado a un medio y el coseno es la derivada del seno, pero le falta el menos, le agregamos el menos y hacemos como esa integral? ¿Serviría igual así o no? Pero eso es lo mismo que hacer la sustitución, sí, sí. Acá en este paso uno puede integrarlo automáticamente. Uno se puede dar cuenta que el resultado de esta integral, o sea, la antiderivada de esta función, perdón, uno puede igual darse cuenta rápido que es 2 veces raíz de seno. ¿Sí? La antiderivada de ese tipo es esta función. No, a ver. Sí, sí, eso, tal cual. Es que básicamente lo que me estás diciendo, uno lo puede ver con la función tal cual como estaba arriba. Ah, Se ya, pero puede. eso ya es cosa de uno Sí, sí, como la UP. Ah, ya. claro, claro. Si tú intuyes que puedes calcular la integral, calcula. ¿Cómo? Da lo mismo. Da exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso. Vamos con otra. Vamos con otra. Acá. Ahora tengo la integral de 0 hasta 1 de 1 menos coseno partido, y aquí está raro escrito, pero igual está bueno porque nos da una pista súper buena. Eh, Partido en x cuadrado por raíz de x. Ya, yo me río porque eso podría estar escrito como x a las 5 medios. Ya, es una potencia de x, ¿no? ¿Ok? Pero está así, y está escrito así, parece que es una buena pista de qué es lo que hay que hacer. Ya, entonces esa es perdón, lo primero que tengo que revisar es si es impropia. Y claramente es impropia porque en el denominador se hace 0 cuando el x es 0. Y ahí está dentro de la integral, en el borde. Así que es de segunda especie. Es de segunda especie y va a ser entonces esta mi función, mi f.
1 menos coseno, partido en, y lo voy a dejar separado, x cuadrado por raíz de x. ¿Ya? ¿Por qué digo que da, da una súper buena pista? Porque ahora lo que voy a hacer eh, es intentar encontrar una g muy buena que me permita hacer el criterio del cociente. ¿Ya? Y claro, pues el tema es que uno, como el valor malo está en el 0, ¿ya? Y aquí apareció 1 menos coseno, hay límites fundamentales que uno debería tener aquí bajo la manga, que son estos típicos límites, cuando x tiende a 0, del seno de x partido en x, ese da 1. Hay un límite del 1 menos coseno de x partido en x, ese da 0. Y hay otro, cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x partido en x cuadrado. ¿Ya? Uno generalmente en clases enseña estos dos, ¿sí? Y por alguna razón los alumnos siempre se aprenden de memoria el que está partido en x cuadrado. Ese da un medio. Ya me he topado en muchos cursos con gente que se lo sabe de memoria, da lo mismo. Ahora es súper útil sabérselo de memoria. Y ya, pues, y ese es muy bueno. Si no estuviera ese raíz de x, yo podría calcular el límite. Entonces hagamos desaparecer el raíz de x. ¿Ya? Por ende, voy a elijo g como 1 partido en raíz de x. Y tiene las dos ventajas. Una es que cuando calculo el límite del cociente, hago que el raíz de x desaparezca y me quede así, 1 menos coseno de x partido en x cuadrado, ¿ya? Ahí hago la división y se van los raíz de x. Y ese límite es este fundamental que está acá, así que ya sé el tiro que me da un medio, ¿ya? Por ende, esa g cumplió con el hecho de que el límite del cociente me da un número positivo que no es 0. Es positivo, está bien, estoy diciendo redundante. ¿Ya? Y lo otro es que es una p función, así que está súper fácil decidir si es que converge o no. ¿Ya? Pero claro, uno se tiene que acordar de este límite. Si no se acuerda del límite, se puede hacer por L'Hopital, etc. ¿Ya? Ya, entonces, como me dio un número positivo, puedo concluir que la f se comporta igual que la g cuando me acerco al valor malo, cuando x tiende a 0, y ese era el valor malo, sí, 0. Pero la g está elegida como una p función, así que su integral es una p integral. De 0 hasta 1, de 1 partido en raíz de x, esa es p integral de segunda especie, y ahora en este caso el p es un medio, que es menor que 1. Y cuando son menores que 1 en las de segunda especie, la integral converge. ¿Ya? Entonces, acá mismo voy a escribir entonces que la integral converge. ¿Ya? Y si la g converge y a la f le pasa lo mismo que le pase a la g, entonces por el criterio del cociente, la f también converge. Del cociente, la integral de la f, lo voy a escribir así, ¿no? De 0 hasta 1 de la f también converge. Y listo. ¿Ya? Súper sencillo en general, pero claro, uno tiene que tener en la cabeza ese límite bien particular, bien especial que uno ve por ahí, por el mate 11, hace mucho tiempo atrás. ¿No? ¿Ok, chicos? ¿Dudas? ¿No? Ya. Ahora voy a mostrarles uno que tiene un trucazo gigante. La verdad es que ocupa algo muy rebuscado, que quizás pasa muy desapercibido en el curso anterior, y yo lo voy a repasar acá y voy a tirarles el tip de cuál es para qué funciones sirve esto, ¿ya? En general, mira, acá tenemos el problema en la función, en la forma de la función. Acá tengo una fracción, x partido en x menos seno de x. Claramente es una integral de segunda especie, ya se indefine en los valores donde x sea igual a seno de x. ¿Ya? En general, en el primer cuadrante, esto como dato rosa,
en el primer cuadrante, siempre x es menor o igual a seno de x. Perdón, al revés. X es mayor o igual a seno de x. En el primer cuadrante. ¿Ya? Y hay un momento en que son iguales. ¿Cuándo? En el 0. ¿Ya? Así que aquí me queda 0 menos 0, que es 0, y claro, se indefine la fracción abajo. ¿Ya? También es una función positiva, como abajo tengo el x que es más grande que el seno de x en el primer cuadrante, pi medios es así como 1,7 por ahí. ¿Ya? Entonces estoy integrando en el primer cuadrante de 0 hasta 1. ¿Ya? Y en ese primer cuadrante esta diferencia es positiva. ¿Ya? Si ese fuera mi f, entonces, si mi f, voy a tratar de explicarles por qué a uno se le puede ocurrir esto. Si mi f es positivo, lo primero que uno intenta hacer son los criterios, ya sea el de comparación simple o el del cociente. El problema de esos criterios es que es muy difícil encontrar una g que haga la gracia, ya sea comparando por desigualdad o haciendo el cociente. No me va a quedar una g muy cómoda nunca. Voy a estar buscando todo el rato una g que haga lo que yo quiero y no lo va a cumplir. ¿Ya? Entonces como que los criterios se quedan pegados. ¿Sí? Quedan muy, muy difíciles. La otra opción es calcular la integral. ¿Ya? Y calcular la integral, si uno vuelve a la materia que es donde vimos técnicas de integración, hay una técnica que se llama de tangente al ángulo medio, que me permite transformar estas expresiones en, ¿cómo se dice? En algo con fracciones parciales, ¿ya? Pero eso es cuando solo tengo funciones trigonométricas, funciona muy bien hacer eso. Pero en este caso no, tengo mezcla entre x, que es polinomio, y función trigonométrica. Entonces, esa técnica de integración tampoco es muy buena. Entonces, los dos caminos que yo les mencionaba, que era usar los criterios o ver o calcular la integral, aquí se complican un montón. Ya queda súper complicado hacer cualquiera de las dos cosas. Entonces aquí viene como medio sacado del sombrero algo que va a parecer muy truculento, lo es, pero es bastante útil para esta parte del curso. ¿Ya? Entonces voy a recordar, esto lo deberían haber visto cuando vieron derivadas. ¿Ya? Las funciones en general, bajo ciertas condiciones, se pueden expresar de una manera distinta que se llama la serie de Taylor. ¿Ya? Voy a ponerle el caso general, se los voy a recordar acá. Tengo una función cualquiera, bajo ciertas condiciones, esa función se puede escribir como ¿cómo se dice esto? El f' en 0, no, en x menos 0, en x menos a, perdón, x menos a más, perdón, eso es f en x menos a, después f' en x menos a, partido en 1 factorial, después el f2' en x menos a, partido por 2 factorial, y así. Una función, insisto, bajo ciertas condiciones, se puede escribir como una serie, como una suma infinita de términos. Y cada uno de esos términos está relacionado con la derivada. ¿Ya? A eso se le llama serie de Taylor. Generalmente en el curso donde se ven derivadas, puede ser que lo hayan visto muy a la pasada. Muy, muy a la pasada. Se enseña como el apéndice de la unidad. A veces ni siquiera se ve. Entonces yo se lo estoy contando. ¿Ya? Tiene su versión básica, cuando uno tiene el a igual 0, cuando el a es 0, a esto se le llama serie de Maclaurin. Maclaurin, sí. No sé, es como en francés, no sé cómo se pronuncia. Serie de Maclaurin. ¿Ya? Que es cuando el a sea 0. Entonces una función va a estar dada como, ¿cómo se dice? Ahí lo estoy escribiendo mal. Déjenme volver a donde lo tenía escrito, porque a mí se me olvida, en general. A ver, lo debería haber tenido más a mano. Ya, es lo mismo. Lo que pasa es que acá uno está pensando en un x0. Ya, es como
todo esto que yo le digo bajo ciertas condiciones es porque estoy haciendo una aproximación de la función cerca de un punto. Entonces acá yo debería... eh, ay, espérense. Quiero escribirlo bien, no quiero cuentearlos con esto. Ah, lo tengo mal escrito, por eso, perdón, lo tengo mal escrito. Por eso me estoy enredando, perdón. Es así. Yo tengo la función, perdón, estoy mezclando los coeficientes con el polinomio, y eso es lo que está mal. La función se escribe así, en la serie de Taylor. Tengo la función evaluada en un punto, ahí sí, en un A. Después tengo la función, la derivada evaluada en el A por x menos a, ahí sí, esto me está faltando el paréntesis, partido en 1, después tengo la doble derivada de la por x menos a al cuadrado, pero partido en 2 factorial, y así. Sigue con las demás derivadas de orden superior. Es del curso pasado, por eso no lo tengo tan al callo, ¿ya? Es así. Y cuando el A es 0, se le dice a esto serie de Maclaurin, no sé cómo se pronuncia. Maclaurin, no sé. ¿Ya? Y entonces va a ser así. F de x igual a f de 0 más f' en 0 partido en 1. Estos son números. F' en 0 partido en 1 es un número. Por x menos 0, así que por x, más f2' en 0 partido en 2 factorial por x al cuadrado, etc. Ya es una suma infinita. Ya se supone que la función se puede escribir así. Y uno dice, bueno, ya, ¿y a mí qué? Lo que pasa es que si nos topamos con funciones que tienen, por ejemplo, expresión seno, ya que es muy difícil de encontrar una g en donde yo pueda aplicar los criterios, es útil escribir seno, en su serie de Maclaurin, porque el punto malo está en el cero, ¿ya? El punto malo está ahí, en el cero. Así que yo voy a decir que el seno, en torno al x igual 0, se escribe como esta serie. Entonces, ¿quién es la función en 0? 0. ¿Quién es el f' evaluado en 0? F' es coseno. Si lo evalúo en 0, da 1. Entonces aquí hay un 1 por x. Después, en el siguiente término, hago 2 veces la derivada. Me va a dar menos seno. Lo evalúo en 0, me da 0. Así que todo esto se muere. Después para la siguiente vuelvo a derivar. Y así, voy haciendo el proceso todo el rato. ¿Ya? Por ejemplo, la tercera derivada me, me va a quedar menos coseno, lo evalúo en 0 y me da menos un medio. Y si lo multiplico por x al cubo, me da x cubo partido en 3, perdón, en 3, no en 2, en 3 factorial. Eso, ya sí. Y el desarrollo de seno tiene esta fórmula, etc. Perdón, estoy intercalando los signos. ¿Ya? El de seno va a quedar así, con los signos intercalados, el 0 lo pueden omitir, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que estos términos que están acá, si yo en vez de hacer la serie completa, yo considero algunos términos, es una aproximación. Entonces yo acá podría decir que en torno al 0, en torno al x igual 0, la función seno se comporte parecido a la función eh, eh, x menos x cubo partido en 3 factorial, que es 6. ¿Ya? Si yo tengo la igualdad cuando esto está escrito en serie, como una suma infinita de términos, pero yo tengo una aproximación buena, una aproximación que es muy buena, si es que considero algunos términos de la serie. Por ejemplo, acá yo estoy considerando solo los dos primeros. ¿Ok? Esa es la lógica. Y toda esta cháchara que estoy haciendo es para, se supone, recordarles esta parte de la materia, ya que puede ser que haya pasado
muy, muy desapercibida, pero que acá es muy útil. ¿Ok? Ya, entonces, ¿por qué quiero aproximar el seno así cuando estoy cerca del cero? Porque si ahora le hago x menos seno, que es lo que está en el denominador, entonces esto va a ser eh, x menos esta expresión y me da x cubos sextos. Y si ahora lo invierto y lo multiplico por x, me va a quedar que x partido en x menos seno va a ser parecido a 6 partido en x cubo, ahí lo invertí, y si lo multiplico por x, me queda el x cuadrado abajo. Entonces la función f que yo tengo adentro de la integral, cerca del cero, se comporta como esta función. Y esa función es una p función. ¿Ya? Esa es la magia de hacer esta aproximación. ¿Ya? Lo pueden tomar como un último recurso. ¿Ya? Eh, la función seno tiene un desarrollo en serie de Maclaurin en torno al cero y es muy útil. Yo puedo aproximar la función seno al considerar algunos términos de esta serie. Ya puedo incluso considerar solo el primero. Podría incluso haber considerado solo x. ¿Ya? Pero en este caso conviene mucho considerar los dos primeros. ¿Ya? Llegué a una p función. ¿Ya? Y ahí uno después demuestra la convergencia. Eso quiere decir que la integral de 0 hasta 1 de mi f, ya le pasa lo mismo que lo que le pase a esta función, 6 partido en x cuadrado. Y esa es p función, ¿ya? Es p función, perdón, es p integral, ya estoy integrando, es p integral de segunda especie, con el p igual a 2. Ya, olvídense el 6, el 6 lo saco de la integral, no pasa nada. Con p igual a 2, pero 2 es mayor que 1. Y si 2 es mayor que 1, entonces la integral diverge. Y si esa integral diverge para esa p función, entonces la original diverge. Por lo tanto, la integral de 0 hasta 1 de mi x partido en x menos seno de x es divergente. Y ahí termino. ¿Ya? Entonces, es un ejercicio muy distinto a los otros. Muy, muy distinto. ¿Ya? Porque si intento usar lo convencional, no me va a resultar en general. ¿Ya? Entonces, les voy a anotar acá eh, otras series de Taylor útiles, por ejemplo, para funciones que sean medias complicadas. Ahí está la de seno, la que anoté antes. La de coseno es la misma, pero si se fijan en seno estoy considerando los términos impares. Y en la de coseno uno tiene la de los términos pares. Está 1 menos x cuadrado partido en 2 factorial, más x a la cuarta partido en 4 factorial, menos x a la sexta, etc. ¿Ya? Esa es la serie de Maclaurin para el coseno. Y la de la exponencial es la más bonita de todas porque reúne a todas las potencias. Es 1 más x partido en 1 factorial, más x cuadrado partido en 2 factorial, y así. X al cubo. Considera todos los términos en orden creciente. ¿Ya? Eso. La verdad es que hay que sabérselo para estos tres casos. No creo que haya situaciones más difíciles. Quizá el logaritmo podríamos también buscarlo, ¿ya? Pero son para estas situaciones, cuando se hace muy pesado hacer los criterios de manera convencional. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Llamamos acá, invocamos un teorema que está muy lejos de nuestro conocimiento, así que si hay dudas, por favor, pregunten. Profe, en ¿Mm? ese caso, bueno, eso se aplicaría solo cuando el A es cero en la serie de Taylor, ¿no? Claro, si fuese otro valor, por ejemplo, si por ejemplo el valor malo Ujú. hubiera estado en 1, no te sirve la ¿Ya? serie de Maclaurin, porque la serie de Maclaurin siempre es cuando el A es 0. Ahí te sirve hacer la serie de Taylor original.
Completa, ya, completa, perfecto. claro. Claro, te va a quedar otro término, te va a quedar una expresión como las que están acá arriba. Ya, ya, o sea, en el fondo al ser cero tenemos como estas series de Maclaurin como automáticas que tendríamos como las tradicionales para el seno, para el coseno, para el exponencial, pero si no es cero, tendríamos que buscar Claro, esa serie nueva, ¿no? tendría que construir la serie de Taylor en torno al valor malo. Ujú. Ah, Para saber, perfecto. Gracias, profe. la gracia de hacer eso es que tú estás aproximando la función. Entonces, depende, igual lo vamos a ver más adelante, pero depende de lo que te conviene, tú puedes decir entonces que el seno se aproxima al x, ¿ya? O el seno se aproxima a la suma de esos dos términos, ¿ya? O a Ok, los tres términos, lo que te sea conveniente, porque es una aproximación. Mientras más términos tenga, es mejor la aproximación. Pero para efectos de la integral impropia, le importa poco si es una buena o una mala aproximación. Por lo menos que sea una aproximación, ¿ya? Esa es la idea. Después vamos a ver otro igual, vamos a ver otro del mismo estilo, al final. ya. Eh, Gracias, profe. de nada. Ya veamos uno también bien típico, muy típico de estos con parámetros, ¿ya? Muy parecido al que hicimos la semana pasada, pero ahora de segunda especie. Tengo alfa y beta, números reales, y vamos a estudiar el comportamiento de esta integral, ¿ya? Esa integral que está ahí depende, no es automáticamente impropia. De hecho, vamos a empezar al tiro con los casos porque hay un caso donde ni siquiera es impropia, ¿ya? Entonces voy a hacer caso 1. Si aquí los exponentes, el alfa y el beta, fueran positivos, o mayores o iguales que 0, la verdad es que esto ni siquiera es impropia, ¿ya? Así que la integral no es impropia y obviamente es convergente. No es impropia y da lo mismo como sea el cálculo de la integral, eso tiene que dar un número, ¿ya? Entonces converge, ¿ya? Y ahí vamos a empezar entonces con los casos entretenidos. ¿Qué pasa si ahora voy a empezar a situar casos del alfa y en cada caso del alfa voy a ir viendo los betas por separado, ¿ya? Entonces ahora voy a hacer caso 2, eh, voy a seguir con los alfa positivos, pero ahora voy a cambiar el beta a negativo, ¿ya? Entonces, si el beta es negativo, yo puedo escribir la integral así, de 0 hasta 1, x a la alfa partido en 1 menos x a la menos beta, ¿ya? Hay que tener aquí en la cabeza que menos beta es un número positivo, ¿ya? Por más que tenga un menos, eso da positivo. Y ahí está mi f. Esta expresión de acá, esta función que la escribí así, es mi f, ¿ya? Y ahora sí es impropia, ¿ya? ¿A dónde tiene el valor malo? En el 1. Esta se indefine en x igual 1. Entonces, impropia de segunda especie, ¿ya? El valor malo está en el 1. Ya, pues entonces, ¿qué hacemos en general cuando tenemos este como cociente entre polinomios o entre raíces? Tratamos de hacer cociente y buscamos una g que elimine la parte mala. Entonces vamos a hacer eso. Elijo g, como 1 partido en 1 menos x a la menos beta, ¿ya? Esa es una p función, ¿ya? Y más encima, cuando haga el cociente, se me van a eliminar ese mismo paréntesis, elevado a menos beta, ¿ya? Entonces el límite, cuando x tiende a 1, al valor malo, de f cociente con la g, va a ser el límite, cuando x tiende a 1, de x a la alfa, partido en, bueno, lo voy a escribir igual para que se note, pero lo que va a pasar es que se van los paréntesis, ¿ya? Y esto me va a quedar el límite de x a la alfa. Y como estamos suponiendo que el alfa es positivo, bueno, incluso si no fuera positivo, ese límite va a dar 1, ¿ya? 1 a la alfa.
¿ya? Y 1 es un número positivo, así que puedo concluir que la f y la g se comportan igual cuando x tiende al valor malo. ¿Ya? Lo que hicimos antes, voy a volver al ejercicio anterior, un comentario. Esto de desarrollar en serie la función, lo único que busca es provocar el mismo efecto que estamos haciendo acá. Esto de hacer el cociente nos asegura que estas dos funciones se comportan igual cerca del punto. Cuando uno hace esta aproximación por series, es lo mismo. También estoy buscando que mi función, que es complicada, se comporte como otra más fácil cerca del punto. ¿Ya? Es una herramienta más que pueden ocupar para lograr ese efecto. Y mi g es una p integral, ¿ya? Pero la integral de 0 hasta 1, del 1 partido en 1 menos x a la menos beta, esa es una p integral, solamente que está trasladada. ¿Ya? Lo mismo que nos ha pasado otras veces. Uno puede hacer u como el 1 menos x, de u como el menos de x. Cuando el x vale 0, el u vale 1, y viceversa. Cuando el x vale 1, el u vale 0, y toda esa integral se convierte en la integral de 0 hasta 1, de 1 partido en u a la menos beta. ¿Ok? Esa. Y esa converge, y bueno, es una p integral, de u, no de x, de u. Y esa es una p integral de segunda especie, eh, con p igual a menos beta. ¿Ya? Y cuando el menos beta sea menor que 1, entonces converge. ¿Ya? Por ende, por el criterio del cociente, eh, si alfa es mayor o igual que 0 y menos beta es menor que 1, eso es lo mismo que decir que beta es mayor que menos 1, ¿sí? Pero ya estábamos suponiendo que el beta era menor que 0, así que beta queda entre menos 1 y 0, ¿sí? Entonces la integral converge. ¿Ya? Ahí tenemos el caso. Si alfa es mayor o igual que 0 y beta se mueve entre menos 1 y 0, la integral converge. ¿Ya? Y diverge en los otros casos. En el alfa mayor que 0, lo voy a anotar igual. Si alfa es mayor o igual que 0 y beta es menor que menos 1, entonces diverge. ¿Ya? Eso nos está dando. ¿Ok? Y ahí nos falta un caso nomás. Ya tenemos, consideramos los casos cuando el alfa era mayor o igual que 0. Ahora veamos el caso en que alfa sea menor que 0. Acá. Entonces, ahora, caso 3, voy a considerar que alfa es menor que 0, ¿sí? Eh, a ver, espérense. Claro. Son dos casos, porque, a ver, ay, no sé, espérense. Vamos por caso, vamos por caso. Si alfa es menor que 0, y voy a considerar el beta como, voy a partir con el mayor o igual a 0. Eso, ya. Y así es así, puedo escribir la integral de esta forma. La integral de 0 hasta 1 del x a la... voy a dejar el 1 menos x a la beta arriba, porque el beta es positivo, y el x a la menos alfa abajo. Eso. Que estoy pensando en el caso que falta, pero al tiro voy con eso. Ya, esa sería mi función, la puedo escribir así. Y en este caso elijo el g como 1 partido en... aquí el valor malo está en 0, ¿cierto?
En 0 se indefine. Entonces es de segunda especie, pero el problema está en 0. Y si el problema está en 0, voy a elegir la G para que elimine el problema. Voy a elegirla como X a la menos alfa. ¿Ok? Entonces, eso. Y hago el cociente. Límite cuando X tiende a 0 de la F dividido en la G. Hago la división entre las fracciones. Solo va a sobrevivir el paréntesis que tiene beta. Va a quedar 1 menos X a la beta. Y ese límite me da 1, que es un número positivo. Entonces, yo sé que la F se comporta como la G cuando me acerco al valor malo. ¿Ya? Y si F se comporta como la G, entonces la G es una P integral, claramente ahora, o sea, una P función, y claramente su integral es una P integral, pero la integral de 0 hasta 1 de 1 partido en X a la menos alfa, eso, sí, está bien, es P integral de segunda especie, y en este caso el P es menos alfa. Y en la de segunda especie, cuando es menor que 1, converge. Y eso es lo mismo que escribir que alfa es mayor que menos 1. ¿Ya? Entonces, tengo eso, que si el alfa está entonces, si alfa es, ya dijimos que era menor que 0, pero ahora además es mayor que menos 1. Si el alfa está entre menos 1 y 0, y el beta es positivo, mayor o igual que 0 por lo menos, tengo que la integral converge. Y si el alfa está antes que el menos 1, menor o igual en realidad, menor o igual que menos 1, el otro también era menor o igual, perdón. ¿A dónde te escribí eso? Aquí. Aquí también tengo que agregar el igual. En el beta. En ese caso entonces diverge. Y el beta es mayor o igual que 0, entonces la integral diverge. Entonces sí, me está faltando un caso. Me está faltando un caso porque me falta ver qué pasa si los dos son negativos. ¿Ya? Veamos. Caso 4. ¿Qué sucede si es que los dos son negativos? Si alfa entonces es menor que 0 y el beta también es menor que 0. Ya, ahí yo me voy a imaginar como que la integral está escrita así, pues de 0 hasta 1, de 1 partido en x, claro, x a la menos alfa y 1 menos x a la menos beta. Eso está pasando ahí. Me estoy imaginando como que están en un denominador, porque son negativos. Y ahí también sigue siendo... Ay, aquí se separa. Uy, aquí se alarga bastante. No me había fijado en esto. Creo que no está en la pauta. Aquí tengo dos indefiniciones, en el 0 y en el 1. ¿Sí? Entonces estoy obligado a separar la integral más encima. Es de segunda especie, pero doble. ¿Ya? Es doble. Tiene problema en el 0 y tiene problema en el 1. Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Se separa la integral. Yo voy a quebrarla en el 1 medio. De 0 hasta 1 medio, la misma integral. Y de sumo de 0 de 1 medio hasta 1, de la misma función. Ahí están sumados. Y claro, la primera tiene solo el problema en 0 y la segunda tiene solo el problema en 1. Entonces ahí hago lo mismo. La verdad es que es súper repetitivo, estoy haciendo lo mismo todo el rato. En la 1 también hay que hacer cociente y, ¿cómo se dice? Hay que hacer cociente y hay que elegir la G que mate el valor malo. Entonces 1 partido en X a la menos alfa.
¿sí? Eh, claro, claro, eso va a pasar. Y ahí el límite, cuando x tiende a 0 de la f dividida por la g, es el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en 1 menos x a la menos beta, y eso da 1. ¿Ya? Así que la f se comporta igual que la g, ¿ya? Pero la g es p integral. Pero la integral de 1 hasta un medio, de 0 hasta un medio, de mi g es más chica que la integral de 0 hasta 1 de mi g, ahí estoy integrando más, y la integral de 0 hasta 1 es p integral, de segunda especie. Y si es p integral de segunda especie, converge cuando el p, en este caso p que es, menos alfa, sea menor que 1. ¿Sí? Y estoy llegando a lo mismo. Espérense. Ah, no, porque en el otro estoy considerando betas mayores mayores o iguales que 0. Ya, está bien. Y claro, es que podría haber hecho este mismo caso en el paso anterior. Ese es el detalle. Ya. Ok, porque ahora está bien lo que estamos haciendo, pero me estoy dando más vueltas. Ya estoy haciéndolo más largo. Lo separé en casos en donde betas fueran mayor o igual que 0 o menor que 0, pero la verdad es que estamos llegando a lo mismo. Estamos llegando a lo mismo todo el rato. ¿Ok? Entonces, si alfa se mueve aquí, si alfa es mayor que menos 1 y menor que 0, y el beta es menor que 0, entonces la integral converge. Y si alfa... perdón, aquí yo estoy haciendo recién para un medio. O sea, para la primera integral. Sí, estoy haciendo recién para la primera integral. Pongámosle y da lo mismo, da lo mismo. Y si estoy en los alfa menores que menos 1 y el beta menor que 0, entonces diverge. Diverge. Eso. ¿Ok? Y me estaría faltando el caso 2, que es hacer lo mismo. Es hacer exactamente lo mismo. En el 2, que tengo esta integral, de un medio hasta 1, esa integral, a la menos beta, esa integral se define en el 1. Entonces elijo la g, elijo g, para que mate la parte mala. 1 partido en 1 menos x a la menos beta. ¿Ya? Y hago de nuevo cociente. Límite cuando x tiende al valor malo, a 1, de del cociente, f de x partido en g de x, y ahí me va a dar 1 partido en x a la alfa, a la menos alfa, y eso es 1. ¿Ya? Y entonces la f se comporta como la g, cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 1, y la g es una p integral. Pero la integral de la g, de un medio hasta 1, de la g es más chica que integrar desde 0 hasta 1 de la g, esa, que esa sí, sí es p integral. Esa es p integral de segunda especie, con p igual a menos alfa. No, ¿cuál es la g? Menos beta. Aquí hay que hacer cambios de variables, la verdad es que es lo mismo que hemos hecho otras veces. P es menos beta, y cuando es menor que 1, todo anda bien. O sea, el beta tiene que ser mayor que menos 1.
¿ya? Y ahí tengo la respuesta final. Entonces, el alfa aquí es negativo y el beta tiene que ser mayor o igual que, o sea, mayor que -1 y menor que 0. Ahí la integral converge. Eh, la integral de 1/2 hasta 1 de mi f converge. Y en el caso contrario, alfa menor que 0 y beta menor que -1, menor o igual, entonces diverge. Ah, y aquí está el detalle. Aquí está el detalle final del ejercicio. Esta era la integral 2. Y se supone que para que mi integral, en el caso 4, esta integral que se descompuso en 2, sea convergente, en ambas tiene que converger. Así que se tienen que intersectar estas condiciones. Esa y la que encontré después. Esa. ¿Sí? Entonces, eh, por lo tanto, en el caso 4, ¿ya? La integral de 0 hasta 1 de mi f converge cuando se intersectan esos dos conjuntos. Por ejemplo, acá me dice que el alfa se mueve entre -1 y 0 y al mismo tiempo tiene que ser menor que 0. Entonces eso me dice que alfa se mueve entre -1 y 0. Y el beta, en la segunda me dice que se mueve entre -1 y 0, y en la anterior integral tiene que ser menor que 0. Entonces me quedo con esa condición. O sea, con la intersección de las dos condiciones. Ya, ahí converge. ¿Ya? Y en el otro caso, lo opuesto, que está fuera de ese conjunto, ahí diverge. ¿Ya? Y ahí completé el caso 4. Y ahí tengo ya todos los casos posibles. ¿Ya? Ojo, porque creo que en la pauta no está descrito ese caso. Así que lo publica el profesor Geraldo. No, creo, parece que no está. ¿Ya? Y ahí sí, ahí ya contemplamos todos los casos posibles. ¿Ok? Larguísimo ese de demostrar. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo esto que son de parámetros se hacen más o menos igual. Si fuese, lo que pasa es que aquí lo importante es que ¿qué hacemos cuando son dos parámetros? Fijamos uno, que en este caso fue el alfa. Vimos los casos en donde era mayor que 0, o mayor o igual que 0, menor que 0, y en esos subcasos hacemos moverse al beta. Ya como que no los analizamos los dos juntos al mismo tiempo, sino que vemos los casos de uno y después los subdividimos en el otro, ¿ya? Como en el beta en este caso. ¿Ya? Ya, veamos el último ejemplo. De nuevo, uno de ahora un parámetro solamente, x a la alfa. ¿Ya? Y aparece esta expresión de nuevo, x a la alfa multiplicado por una fracción x más seno, x menos seno. Ya, esa que está ahí nos va a impedir, de nuevo, igual que el ejercicio D de la pregunta 1, nos va a impedir hacer todos los criterios del cociente. De hecho, es más terrible porque acá ni siquiera la función es positiva. Si si la función f es todo lo que está dentro, x a la alfa por la fracción, ¿ya? Esta función ni siquiera es positiva siempre, ¿ya? Porque aquí el intervalo va de 0 hasta infinito. Y si va de 0 a infinito, a ver, un momento. Ah, sí es positiva, no, sí es positiva, perdón. Sí, uno puede usar esto de que el x siempre es más grande que el seno. Y tengo la impresión de que siempre les da positiva. Ya, pero independiente de eso, esta expresión que está acá va a hacer que los cocientes sean muy complicados, que el cálculo de la integral sea súper complicado, así que por esos dos caminos convencionales no me va a salir, ¿ya? Eso es lo difícil. Entonces, de nuevo, recordamos la serie de Maclaurin. Eh, Perdón, antes de eso, la integral tiene problema doble, tiene intervalo infinito y tiene indefinición, ¿ya? Así que es de tercera especie. Es de tercera especie, ¿ya? De hecho,
Ya, lo vamos a ver acá, lo vamos a ver por partes. Ya, la tercera especie. Vamos con... la voy a separar, la voy a separar. Como es de tercera especie, voy a separarla de 0 hasta 1, la misma integral. Y después desde 1 hasta infinito, la misma función. Ahí, ya, ahí estamos. La primera es de segunda especie. De segunda especie. Y la otra es de primera especie, porque tienen intervalo infinito. Ya no se me indefine, pero tienen intervalo infinito, así que es de primera especie. Ya pongámosle a la primera 1 y a la segunda 2. Súper original. Ya, ojo, que la 1 es de primera especie, o sea, de segunda especie. Ya, en la 1, como tengo este problema de hacer cociente o de calcular la integral, voy a considerar de nuevo, como hay un seno, voy a considerar de nuevo la serie de Maclaurin. ¿Ya? Seno entonces era eh, x menos x cubo partido en 3 factorial, más x a la quinta partido en 5 factorial, menos, etcétera. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Si esa es la serie de Maclaurin, se supone que cerca del cero, cerca del valor malo, tengo que, yo puedo aproximar el x, voy a aproximar las dos expresiones que están acá. El x menos seno de x y el x más seno de x. Voy a aproximarlas por separado. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer que el x menos seno de x, igual que antes, igual que lo que hicimos en el otro ejercicio, x menos seno de x se va a aproximar a... voy a considerar los dos primeros términos. ¿Sí? Entonces me va a quedar x cubo tercio. Sextos, perdón. X cubo sextos. Si considero seno solo como los dos primeros términos y hago x menos eso, me va a quedar x cubo sextos. Entonces esta es una buena aproximación cuando x tiende a 0. ¿Ya? Y para el caso del x más seno de x, aquí voy a considerar solamente el primer término. ¿Sí? Y voy a decir que seno de x, o x más seno de x, se aproxima a x más x, ¿ya? Que es lo mismo que 2x, también cuando x tiende a 0. ¿Ya? En el fondo, aproximé las dos funciones por separado. ¿Ya? Se puede hacer eso, ni un problema. ¿Ya? Por ende, la división x más seno de x partido en x menos seno de x, ¿ya? Se aproxima al cociente entre estas dos funciones que encontré. Entonces nos queda x cubo partido en 12x. Y eso es un doceavo de x cuadrado. ¿Ok? ¿Ya? Todo ese pedazo malo que había ahí, que es súper complicado, que nos impide hacer cociente o calcular la integral, lo aproximé con esta función. Y ahora la meto a la integral. Profe, ¿no sería al revés? ¿Lo hice al revés? 12x dividido en x elevado al Tiene cuadrado. razón, tiene toda la razón. Mira, me lo hubiera echado todo a perder por esa tontera. Gracias. Claro, está la suma arriba primero. Entonces, 2x partido en x cubo y por 6. Claro, eso da 12 partido en x cuadrado. Toda la razón. Toda la razón. Ya, pues entonces ahora lo reemplazamos. Ahora yo digo entonces que mi f completa se aproxima a x a la alfa por 12 partido en x cuadrado. Eso era, ¿cierto? Sí. ¿Ya? O sea, se aproxima al 12 por x a la alfa. Bueno, lo voy a escribir abajo. Lo voy a escribir como si estuviera abajo. 12 partido en x a la 2 menos alfa. Y eso es una p función. ¿Ya? Pero
la integral de esto, de 12 partido en x a la 2 menos alfa, entre, ¿cuánto lo estamos haciendo? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1 es p función, p integral, ya estamos en la integral, de segunda especie, y converge, en este caso el p es 2 menos alfa, y converge cuando eso sea menor que 1. Así que el alfa, 2 menos 1, eso me queda el alfa mayor que 1, ¿cierto? Paso el alfa para allá, el 1 para acá, sí, me queda alfa mayor que 1. ¿Ya? Así que si esa integral para esa p función converge, para la f también. Por lo tanto, si alfa es mayor que 1, la integral 1 converge. ¿Ok? Eso tenemos hasta ahí. Y ahora voy con la integral 2. Déjenme comprobar que todo esto esté bien. Sí, estamos súper bien. Ya, después vamos con la 2. Ya, para la 2 es distinto. Aquí hay que tener ojo con algo. No puedo hacer la serie de Maclaurin ahora, o una serie de Taylor, porque ahora el problema es tan infinito. ¿Sí? Ahora el problema está en que el intervalo donde estoy calculando es un intervalo no acotado. ¿Ya? Entonces ya no puedo desarrollar la serie de Taylor en torno a infinito. Eso no tiene sentido. ¿Ya? No hay fórmula para eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para la integral 2? Para la integral 2 es solamente ver el límite de la función cuando tiende a infinito. ¿Sí? Si yo hago el límite de la f, cuando x tiende a infinito, el límite de la función va a ser el límite cuando x tiende a infinito de x a la alfa por toda esta fracción que está incomodando. Abajo es menos. ¿Ya? Y cuando yo calculo ese límite, todo este término que está acá, yo podría dividir, como en una fracción, puedo simplificar por x, y me queda esta expresión, límite, cuando x tiende a infinito, de x a la alfa, y acá hay un 1, más seno de x partido en x, 1 menos seno de x partido en x, eso, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, lo que quiero decir es que toda esta función, esta que está acá, si yo calculo el límite solo de esa, la verdad es que no de todo el f de x. Olvídense del x al alfa. Olvídense de eso. Voy a considerar solamente esa función. Ay, estoy escribiendo esto súper mal. Ahí. Y si considero solamente esa función, ese límite me da 1. Déjenme borrar esto. Ese límite me da 1. Ahí sí. Cuando el x se va a infinito, esa fracción se comporta como 1. Eso quiere decir que mi f, que es x a la alfa por toda la fracción, se comporta como x a la alfa por 1, cuando el x tiende a infinito. ¿Ya? Entonces acá es más sencillo. La verdad es que lo estamos haciendo, no es un criterio de comparación simple ni cociente, pero sí estamos viendo el comportamiento de la función cuando el x tiende a infinito. Y claro, pues la gracia es que si hago eso, se comporta como una potencia, ¿no? Así que la puedo escribir como una p integral. Entonces, la f, ¿ya? Se comporta igual que ese x a la alfa, que lo voy a escribir como 1 partido en x a la menos alfa, ¿ya? Pero la integral de esa función es una p integral. Desde 1 hasta infinito, de esa x a la menos alfa, es p integral.
¿ya? P integral de primera especie, con el P igual a menos alfa, y ahí converge cuando es mayor que 1. ¿Ya? Y si el menos alfa es mayor que 1, entonces alfa es menor que menos 1. ¿Ok? Por lo tanto, la integral de mi función, si alfa, perdón, ¿aquí en qué caso estábamos? Estamos en la integral 2. Si alfa es menor que menos 1, la integral 2 converge. Y ahora tengo que ver las dos juntas. Teníamos que la integral 1 convergía cuando alfa era mayor que 1 y la integral 2 era convergente cuando alfa es menor que menos 1. ¿Cierto? Así que no puede ser convergente la integral. Déjenme comprobar que estoy diciendo cosas correctas. Claro, está bien. No hay ningún caso, ningún alfa, porque tengo que intersectar los dos conjuntos. No hay ningún alfa entonces que cumpla que el 1 y 2 sean convergentes al mismo tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, la integral f diverge. ¿Ya? Por lo tanto, no existe alfa alfa real, tal que la integral original de 0 hasta infinito de mi f sea convergente. Por lo tanto, la integral de la f converge siempre, diverge siempre, para todo alfa. Y se acabó. Ahí se acabó. ¿Ya? Entonces, eso. También aquí también utilizamos en la integral de segunda especie, que tenía el problema en el 0, hicimos lo de la serie de Maclaurin, genial, se puede hacer. Y en el caso de la impropia, no utilizamos ninguno de los dos criterios, sino que vimos el comportamiento de la función en infinito, y ahí comparamos la función con algo que era más útil, que era la potencia acá. Ya, eso también se puede hacer siempre. ¿Dudas, consultas, algo que quieran preguntar? Hoy me pasé por mucho, perdón, no me había fijado en la hora. ¿Ya? Listo, muchachos, ahí cerramos ya el tema de integrales impropias, ya convergencia integrales impropias. Si hay cualquier duda dentro de la semana, me pueden mandar mails y yo se los trato de contestar lo antes posible. ¿Ya? Que estén bien, muchachos, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao.